Hola, en este video voy a hablar de Isaías 53 para demostrar lo que ya he venido hablando en otros videos, que el Mesías tenía que hacer una expiación por los pecados del pueblo. La expiación profetizada en Daniel 9:24 tenía que ser realizada por el Mesías. Y aquí podemos ver en Isaías 53 que se habla de una expiación y de alguien que va a hacer esa expiación y que no se identifica con un animal como quizás en la ley de Moisés se hacía, sino que se identifica con un ser humano a quien le llama el siervo de Jehová. Y ya he leído Isaías 53, lo he analizado, he demostrado que Isaías 53 es un paralelo a Levítico 16, también en muchas de las palabras y las terminologías que se ocupan en Isaías 53. Y llevo ya un poco hablando de esto. En el video pasado examiné Isaías 52 para demostrar a través de Isaías 52 que Isaías 53, que está relacionado con el 52, habla en el fondo del Mesías. ¿Ya? Y ahora me voy a encargar eh, demostrar lo mismo por medio de las escrituras, que es necesario que el Mesías padeciera, era necesario, y las escrituras del Antiguo Testamento lo demuestran, y que no solamente padeciera, sino que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, es el Mesías. Y vamos a leer para tener un poquito de contexto desde Isaías 52:13. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando habla aquí de un siervo que va a ser prosperado, que va a ser exaltado, y luego dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De qué está hablando? Para poder entender eso, estos pasajes no están aislados de los versículos anteriores. Hay que leer el contexto de los versículos anteriores. Isaías 52 es un texto que le habla a Sion, diciéndole que va dándole un mensaje de buenas noticias, alegres nuevas, de que Sion va a ser libertada de su cautividad. Lo examinamos la semana pasada en forma completa, Isaías 52, pero por ejemplo en el versículo 2 dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Se da a entender que Sion, Jerusalén, es que lo mismo está cautiva, y se le proclama entonces libertad de ese cautiverio. Como dice aquí: suelta las ataduras de León, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Ya? Entonces ella va a ser libertada de esa cautividad, y dice el versículo 3 que eso va a ser sin dinero. Es decir, ese rescate va a ser sin dinero, es decir, va a ser gratuito. Y si es gratuito, entonces va a ser por gracia, como ya lo dije en otro video, y quizás en el futuro lo voy a explicar con más detalle, pero eso significa algo que se hace por gracia, que se hace de forma gratuita. Era un rescate, una redención, que es lo mismo, una liberación, que es lo mismo, o una salvación incluso, que es lo mismo, por gracia, sin dinero, gratuita. ¿Ya? Dice en el versículo 6 de Isaías 52: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces dice Isaías 52:6 que el mismo Jehová, en aquel día que Sion sea libertada, va a estar presente. Y luego dice en el versículo 7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que, como hablando de uno, del que trae alegres nuevas. Una persona que trae nuevas es un mensajero de alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Es decir, claramente hay un mensaje en Isaías 52 que es de publicar salvación a Sion, ¿ya? Son alegres nuevas para Sion porque Sion está cautiva. Pero eso de que de alguien que va a hablar, a traer alegres nuevas, eso ya estaba escrito por Isaías en Isaías capítulo 41. Y vamos a revisar el versículo 27. Dice: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Isaías, como hablando en futuro, por lo tanto no refiriéndose a él mismo, él dice: a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. ¿Ya? Y este mensajero de alegres nuevas que promete Isaías
es exactamente la misma persona de quien se habla en Isaías 52:7 cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Ves? Es lo mismo, ¿ya? Y dice: del que publica salvación. ¿Y quién es esa persona? Isaías mismo lo explica más adelante en Isaías 61 cuando dice en el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces te das cuenta tú que Isaías mismo se explica a sí mismo, y el profeta enseña que un día iba a venir un mensajero de alegres nuevas, y que ese mensajero es una persona que va a ser ungida por Jehová, dice Isaías 61, es decir, un ungido, un Mesías, ¿ya? Y que va a predicar buenas nuevas, alegres nuevas, y que va a publicar libertad. Libertad, es decir, lo mismo que dice en Isaías 52:7, publica salvación, que es lo mismo, publica libertad. Entonces ya se define en Isaías 52 que hay un siervo de Dios, un siervo, un mensajero, que va a traer un mensaje, unas buenas noticias de salvación, del reino de Dios, de paz. Esto dice Isaías 52:7. Y ese anuncio es el que dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ves que ese texto, Isaías 53:1, no está aislado? Hay un anuncio que iba a ser proclamado. Ese anuncio es el de Isaías 52:7, ¿ya? Un mensaje de alegres nuevas. El del que anuncia la paz, sale la misma palabra, anuncia la paz, ¿te fijas? Y eso va a ser dado específicamente por una persona, como dice Isaías 41:27, y como también lo enfatiza acá el 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae. Y esa persona, entonces, al traer este mensaje de buenas nuevas, que son de Dios para Sion, es un siervo de Dios entonces. Por eso, ese es el siervo de Dios de Isaías 52:13, que dice: he aquí mi siervo será prosperado. Y todo Isaías 53 se trata de ese siervo, habla sobre ese siervo, que ya hemos descubierto por Isaías 61 que se trata del Mesías, del ungido de Jehová, ¿ok? Que no es Isaías, no se refería a Isaías a él mismo, sino, como muestra el capítulo 41, versículo 27, a un mensajero que Dios traerá en futuro a Jerusalén, ¿ok? Futuro para Isaías, ¿ok? Podemos ver entonces en Isaías 53:1 que dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, este evangelio de buenas nuevas, de paz para Sion, de salvación, este evangelio del reino de Dios que dice: tu Dios reina. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esa es la gran pregunta. ¿Tú crees en este anuncio cuando lo has escuchado en los videos anteriores, o ahora que lo vas a escuchar, vas a creer en este anuncio? Es una gran pregunta, porque de eso se trata esto. Recuerda el Salmo 2, bienaventurados los que confían en el Hijo. Esto se trata no solo de oír, esto no es solo conocimiento, se trata de creer. Y si tú crees, eso se va a demostrar en tu vida. Se va a demostrar, porque va a cambiar tu vida. Así como este mensaje cambió la historia en un antes del Mesías y un después del Mesías en la historia, esto también debe cambiar tu vida. Ha cambiado la mía en un antes del Mesías y en un después del Mesías. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Puedes ver entonces que este Mesías iba a ser como despreciado, desechado, menospreciado. Y eso es lo mismo que habla del Mesías el Salmo 89. Salmo 89, versículo 38, que ya lo explicamos un poco en otros videos, donde dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu Mesías, a tu ungido, y te has airado con él. Y dice luego el versículo 51, porque tus enemigos, oh Jehová, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu Mesías, de tu ungido, que es lo mismo, la misma palabra. ¿Ya? Por lo tanto, la idea de que de un Mesías
que iba a ser deshonrado, despreciado, menospreciado, desechado. Eso no se encontraba solo en Isaías 53, sino también en el Salmo 89. ¿Ya? Y dice el versículo 2, y ahí me voy a enfocar desde ahora en adelante, dice que este siervo de Dios subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Subirá cual renuevo. La palabra ahí traducida como renuevo quiere decir también retoño, un brote, una rama, un hijo, ya como una rama tierna. Y es porque los hombres son comparados con árboles, ¿ya? Esto ocurre a lo largo de toda la escritura. En el lenguaje del Antiguo Testamento los hombres eran comparados con árboles, por ejemplo, pasajes como Jueces capítulo 9, Job capítulo 14, Salmo 1, Ezequiel 17, etc. Vamos a ver lo mismo en Isaías 61. Fíjate que cuando está hablando del Mesías y de lo que viene a ser el Mesías, dice el versículo 2 que viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes son árboles de justicia aquí? Los afligidos de Sión. ¿Te fijas? Entonces, fíjate cómo compara a los hombres con árboles. Mira lo que dice Job, capítulo 14. Job, capítulo 14, el versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán del sueño. Aquí nuevamente dice, mira, para el árbol incluso hay una esperanza, para el hombre, es que el hombre muere y no puede volver a levantarse. Pero aquí en Isaías 53 está hablando justamente de una persona que hará lo contrario, de alguien que va a subir como un renuevo, incluso en tierra seca, ya, incluso en un terreno árido como un desierto, donde la posibilidad de subir, de levantarse, de resurgir, que resurja un renuevo, un brote ahí, es prácticamente imposible. Bueno, aquí sí se puede. Esta persona lo hará, dice, subirá cual renuevo. Y esa palabra que se ocupa aquí en Isaías 53.2 como renuevo es la misma palabra que está en Job 14.7 cuando dice acá, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Es un retoño, es un renuevo, que quiere decir básicamente como un hijo, como cuando el árbol le sale como una varita, un brote, eso es como un hijo. Es comparado un renuevo es comparado con una descendencia muchas veces en la escritura. Esa palabra se ve muchas veces. Por ejemplo, en el mismo Isaías 61, si tú lees el versículo 9, dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En este mismo texto, en Isaías 61, donde se hablaba que los afligidos de Sión iban a ser como árboles de justicia, se dice que sus renuevos o su descendencia, que de aquí se nota que es lo mismo, ya iba a nacer conocidas en medio de las naciones, en medio de los pueblos. ¿Te fijas entonces cómo está comparando a la descendencia con un renuevo? Y entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que a esta persona, el siervo de Dios, se le llame renuevo? Porque en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el profeta que viene después de Isaías acá en nuestro Antiguo Testamento, Jeremías 33, el versículo 14 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y aquí tú puedes ver claramente en el capítulo 15 que se está hablando de un descendiente de David que va a venir,
que va a brotar y se le llama un renuevo, un renuevo. Y esta profecía que tú ves acá de que a David se le va a levantar un hijo, un renuevo, que va a hacer juicio y justicia en la tierra, que en sus días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y que el nombre de esta persona va a ser Jehová, justicia nuestra. Tú puedes ver aquí que esto tiene que ver con confirmar la palabra que Dios le había hablado a David. Eso lo dice el versículo 14, dice, porque aquí vienen días en que Jehová, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Cuál es esa buena palabra? La que está en el versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Vamos a ver cuándo Dios hizo esta promesa a David, ¿ya? Cuando le hizo esta promesa que aún en los tiempos de Jeremías, el profeta dice que es necesario que se confirme, es decir, que se cumpla, ¿ya? Es decir, aún para los tiempos de Jeremías todavía no se había cumplido. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos, Dios le dice a David, entre paréntesis, ¿ya? Para irte con tus padres, es decir, cuando muera, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí está la promesa que Dios les hizo a David de levantar uno de sus hijos para que lo colocase como rey, ¿no es cierto?, en Israel, y que él le iba a edificar casa, dice, que su trono iba a ser confirmado para siempre, ya será firme para siempre, eternamente, dice, y que Dios iba a ser como un padre para él y él iba a ser hijo. Y dice, y no quitaré de él mi misericordia. Eso nosotros podríamos pensar al leer el Antiguo Testamento, por lo menos la primera parte, que eso se refería a Salomón, pero no se refiere a Salomón, esa profecía. ¿Por qué? Porque Jeremías, que es posterior a Salomón, que escribió cuando Salomón ya estaba muerto, Jeremías nos aclara y nos dice, mira, aún no ha sido confirmada esa palabra que Dios le dio a David, dice Jeremías 33. Es decir, van a venir días en un futuro en que yo haré brotar a David un hijo, un renuevo, ya un brote, un retoño. Y ese será, él hará juicio y justicia en la tierra. ¿Te fijas entonces cómo no fue Salomón ni ninguno de los reyes posteriores a él hasta que Jeremías habló, todavía no se había cumplido esa profecía? Entonces vamos a ver esta idea de un renuevo de David, un hijo de David, que también se repite en el libro de Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 6, vamos a leer el versículo 11. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y los pondrás sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Nuevamente se habla de un varón cuyo nombre es el renuevo, se dice, el renuevo. O sea, este ya vino a ser como un nombre para hablar de una persona que iba a venir al futuro y se dice, él edificará el templo de Jehová. ¿Te fijas? Entonces nosotros podríamos ya pensar que es la misma persona de la cual hablaba Primera de Crónicas capítulo 7, 17, el versículo 12, la promesa que le hizo Dios a David, porque él dice, él me edificará casa, cuando se refería al descendiente de David. ¿Te fijas? Pero acá pareciera que él está diciendo que esa persona es Josué. Josué sumo sacerdote, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice el mismo Zacarías en el capítulo 3, en el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Ves tú entonces cómo
El mismo Zacarías aclara, Josué no es Josué sumo sacerdote, no es el Mesías. Josué es un varón simbólico que representa al renuevo, dice Zacarías 6. Él representa al renuevo. Un renuevo, entonces, un personaje llamado el renuevo que aún no venía entonces ni siquiera en la fecha en que escribió Zacarías, porque aún Zacarías anuncia que tiene que venir. ¿Te fijas? Entonces, tú puedes ver nuevamente que esta persona se refiere al mismo hijo de David, aquel de quien Dios profetizó y dijo, él me edificará casa, es decir, el templo de Jehová, la casa de Jehová, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a revisar el concepto de renuevo según el mismo Isaías. Isaías no es la única vez que habló de este personaje, el renuevo, sino que lo hizo también en Isaías capítulo 4 y vamos a ver el versículo 2. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, la misma terminología, renuevo, hijo, retoño, va por ahí la expresión, ¿ya? Será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Ya? ¿Por qué sobrevivientes? Porque el contexto de este pasaje es que Dios va a hacer un juicio sobre Israel y Dios va a castigar a Israel. Entonces los que sobrevivan, ellos van a apreciar al renuevo de Jehová, dice. Ellos sí lo van a apreciar. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado, es decir, el que sobreviva a este castigo y no muriera, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Fíjate, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. ¿Cuándo dice el versículo 4? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. ¿Cómo Dios lava o limpia las inmundicias del pueblo de Israel? ¿Cómo lo hace según Levítico 16? Levítico 16:30, lo leímos el otro día, es a través de la expiación, de la expiación. Para limpiar las maldades del pueblo es necesaria la expiación. Por lo tanto, este renuevo del cual está hablando aquí está 100% relacionado con el renuevo de Isaías 53. ¿Por qué? Porque esta persona también surge como un renuevo y dice en Isaías 53:10 que Él hará expiación, que Él iba a hacer expiación. Por lo tanto, es la misma persona. Y fíjate cómo en Isaías 4:3 dice que aquel que sobrevive a Israel, aquel que valore a este renuevo, que para ellos va a ser un renuevo de hermosura, ¿no es cierto? Esa persona va a ser llamada santa. ¿Y qué es lo que dice Isaías 53:11? Justificará a mi siervo justo a muchos, ya a muchos. Por lo tanto, tú puedes ver justamente el mismo lenguaje, que es el siervo de Dios de Isaías 53 iba a morir para justificar a los hombres, ¿ya? Y acá dice que es para que esas personas iban a ser llamadas santas. ¿Te fijas? Que sus inmundicias iban a ser lavadas, limpiadas. ¿Te fijas? Entonces iban a ser limpiados, santificados, justificados, hechos justos. ¿Por qué? Porque Isaías 53 explica, porque se va a hacer una expiación. Este siervo va a dar su vida en expiación para poder limpiar los pecados, para poder justificar al pueblo, ¿ok? Entonces, fíjate tú ahora, es que es el mismo lenguaje que usaba Isaías 61 que leímos delante, cuando dice acá Isaías 61, el versículo 3, al final dice, serán llamados árboles de justicia. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que iba a hacer el Mesías a través de esto que él iba a hacer y de este anuncio que él traía, que traía el siervo de Dios, este mensajero de alegres nuevas? Era para que los afligidos de Sión se convirtiesen en árboles de justicia. O sea, lo mismo que dice Isaías 4:3, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, el que fuere dejado en Sión será llamado santo, cuando el Señor haga expiación, es decir, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. ¿Te fijas? Todo Isaías está conectado, todo Isaías está apuntando a estos sucesos, a la consolación de Sión, por medio de este siervo que trae este anuncio, ¿ya? Este Mesías, según Isaías 61, ungido de Jehová. Vamos a revisar ahora el mismo Isaías en el capítulo 9, donde también está haciendo alusión Isaías 9 a la promesa hecha a David. Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y
nuevamente un niño, lo ves un hijo, como un renuevo, ¿ya? Y fíjate, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David, ¿por qué? Porque es un descendiente de David. Y sobre su reino, sobre el reino de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Ah, mira, juicio y justicia, lo mismo que leímos delante en Jeremías 33, que decía que este renuevo de hijo de David iba a ser juicio y justicia en la tierra. Mira, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, para siempre. ¿Te acuerdas la promesa que Dios le hizo a David cuando le dijo que el trono de su hijo iba a ser eterno, que iba a ser firme para siempre? Lo mismo está acá. Entonces, claramente aquí Isaías está citando la promesa que se le hizo a David de que un descendiente se iba a sentar sobre su trono y que su trono iba a ser para siempre, ya su reino iba a ser para siempre. Entonces, fíjate cómo Isaías está citando esto posterior a Salomón. Eso quiere decir que Salomón no fue ese hijo que cumplió esa profecía. Este renuevo tenía que ser un renuevo de justicia, dice Jeremías. Y Salomón fue justo, pero no siempre. Ya no todo el tiempo que él vivió ni que él reinó. Por lo tanto, no corresponde a Salomón. Ahora hay personas que dicen, no, este pasaje de Isaías 9 se refiere al rey Ezequías o se refiere al rey Josías, que fueron reyes que eran del linaje de David, que fueron justos, ¿ya? Pero ¿por qué eso no puede ser? Porque porque después de Isaías vino Jeremías y Jeremías fue posterior, por ejemplo, al rey Salomón y también al rey Ezequías, y Jeremías habló nuevamente de que esta palabra dicha a David todavía no se había cumplido, dice Jeremías 33. Es decir, yo en el futuro voy a levantarle un renuevo a David. Y por si fuera poco, Zacarías, que es posterior a Ezequías y a Josías y a Jeremías y a Isaías y a Salomón y a todas las personas que ya acabo de mencionar, Zacarías también dice, viene el renuevo, ya él me edificará casa. Por lo tanto, no era Salomón, no era Ezequías, no era Josías, aún en los tiempos de Zacarías todavía no venía. ¿Ya? Eh, y vamos a continuar revisando ahora Isaías capítulo 11, el versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Eso, Isaí era el padre de David, ¿ya? Cuando se dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, nuevamente está comparando a Isaí, al papá de David, como con un árbol, ¿te fijas? Y que le salga una vara de su tronco significa que le nace un hijo, es la misma idea de la palabra renuevo, ya un brote. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cuál es el hijo de Isaí? ¿Cuál fue el hijo de Isaí? David. ¿Ya? David fue el hijo de Isaí. Es por eso que en textos como Jeremías capítulo 30, Oseas capítulo 3 versículo 5, el libro de Ezequiel, el capítulo 34, el capítulo 37, se habla de David como si él fuera el Mesías. Incluso cuando David ya había muerto, se promete que David va a venir a reinar sobre el pueblo de Israel como si viniese nuevamente. ¿Te fijas por qué? Porque David era el hijo de Isaí y por lo tanto él también sirvió como simbólicamente para representar al Mesías. Ya revisamos en videos anteriores cómo el Salmo 89 tiene la audacia, ¿no es cierto?, de mostrarnos que las promesas hechas al hijo de David se imputaron en el mismo David, cosa que el hijo de David también es reconocido como David mismo, ¿ya? Y no es que David era el Mesías del cual estos pasajes prometían, porque Dios claramente le dijo, te levantaré un hijo, ¿te fijas? Pero se puede usar el nombre de David para hablar del Mesías. Si no, no lo habrían hecho los profetas en Oseas, en Jeremías, en Ezequiel. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente hablando de esta persona que se le puede llamar David o descendiente de David, saldrá una vara del tronco de Isaí, dice, y un vástago retoñará sus raíces. ¿Y qué dice? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y eso te tiene que llevar a Isaías 61, cuando dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Lo mismo que dice acá, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha hecho Mesías, por cuanto me ungió Jehová, me ha hecho Mesías. ¿Te fijas?
¿Para qué? Para publicar la libertad de Sion. ¿Para qué? Para transformar a los afligidos de Sion en árboles de justicia. ¿Te das cuenta? Es todo el mismo lenguaje. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Fíjate, lo mismo que decía Jeremías 33. Hará juicio y justicia en la tierra, jugará con justicia, y a los pobres arguirá con equidad. Es lo mismo que también veíamos en Isaías 9, cuando decíamos sobre este niño que iba a nacer, que decía que su trono y su reino iba a ser confirmado en juicio y en justicia. Las mismas palabras están aquí en Isaías 11:4, que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con su vara, con la vara de su boca. Lo mismo que decía el Salmo 2 sobre el Mesías, cuando dice que heredará a las naciones y que los quebrantará con vara. ¿Te acuerdas? Aquí lo mismo dice: herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos. ¿Te fijas? Claramente ese era un hombre justo, y eso nos tiene que llevar a Isaías 53, porque Isaías 53, hablando del siervo de Jehová, en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Te fijas cómo el siervo de Jehová, este renuevo que le llama aquí en Isaías 53:2, esta persona tenía que ser justo, un hombre justo, un ser humano justo, que dice acá en el versículo 9, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces tú puedes ver que los profetas estaban apuntando a la misma persona, que Isaías 53 está hablando del Mesías, del renuevo, del Hijo de David, del renuevo de Jehová, del Hijo de Jehová. Está hablando Isaías 53 de aquel que iba a venir con un anuncio, y ese anuncio es un anuncio de paz, dice Isaías 52:7. Son alegres nuevas, buenas nuevas, dice Isaías 61, y es el Mesías, el ungido, ¿ok? Y que esta persona no era Isaías, esta persona que venía con este mensaje, no era Salomón, no era Ezequías, no era el rey Josías, era uno que aún era un personaje futuro para el mismo profeta Zacarías, que escribió ya posterior, ya en tiempos en el que el segundo templo se iba a restaurar. ¿Te fijas? ¿Cuándo iba a venir ese Mesías? ¿Cuándo? Daniel 9 lo explica, y tengo como 3, 4 videos que muestran eso con detalle. Este Mesías iba a venir después de un plazo específico, e iba a morir, como dice Daniel 9, antes de la destrucción del segundo templo. Por lo tanto, no puede ser una persona para este tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y según los cálculos que hemos hecho en los videos anteriores de Daniel, la muerte de este Mesías iba a ser después de aproximadamente unas 69 semanas. 7 más 62 daba 69 semanas, semanas de año, y correspondía más o menos al año 32 después de Cristo, es decir, exactamente el año en que murió Jesús de Nazaret. ¿Ya? Por lo tanto, hay un solo candidato posible para este Mesías que tenía que hacer la expiación. Es Jesús de Nazaret. Jesús es el Mesías. Él es el Cristo. Y solo por medio de Él hay salvación. Y tenemos que creer en este anuncio. Y tenemos que arrepentirnos y buscar el rostro de Dios, porque todos lo necesitamos. Esto no es solo para Sion y para el pueblo de Israel. Esto es para las naciones, de Isaías 52, versículo 10. Decía: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Tú también puedes entrar en esta salvación, porque Dios también te creó a ti, Dios te ama, y este rescate es gratuito por amor, como dice Oseas 14. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Así que en los próximos videos, si Dios me lo permite, seguiré explicando quién es el siervo el siervo de Isaías 53, dando un poquito más de detalle. Gracias.